Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta noche recibimos al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral, justamente a 8 días de la jornada electoral histórica de hace una semana. Estaremos hablando largamente sobre esto. Agradecerte, Lorenzo, que a pesar de pues la agenda apretada y de pues todo lo que ha sucedido esta semana, los conteos, la revisión de las actas, etcétera, pues nos permitas este espacio para este diálogo. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo, un verdadero placer estar con usted. Saludo con mucho gusto a Enrique, a Víctor y por supuesto a ti. Gracias por invitarme de nueva cuenta, un placer. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, muy buen día. Gracias, buenas noches. Lorenzo, bienvenido como siempre. Mil gracias, Enrique. Víctor Piz, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Enrique, ¿qué tal? Lorenzo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Un abrazo. Bueno, doctor Córdoba, el primer mensaje, pues a título personal, pero estoy seguro de que mis compañeros lo comparten, es una extensa, profunda felicitación al Instituto Nacional Electoral por el espléndido trabajo realizado. Yo sé que es un trabajo de meses, de años, para coordinar que todo salga bien, pero que se refleja tal vez de forma puntual el día de la jornada. Y todos los que acudimos a las urnas, todos los que recorrimos casillas, pues pudimos verificar el orden, la coordinación, la logística, la gran participación ciudadana que yo no creo que haya ningún otro ente social en México, económico, político, cultural, que sea capaz de movilizar a ciudadanos en la magnitud y con el compromiso que hace el INE. Así es que, a título personal y de muchos quienes nos escuchan, un enorme abrazo de felicitación y de respeto para ti, para todos los consejeros y por supuesto para el instituto. Muchas gracias, Lorenzo. Al contrario, mil gracias, Leonardo. Ya esta semana hemos empezado a ver pues los conteos. Este viernes vimos ya la conclusión de los cómputos distritales y ya se empiezan a asignar, porque pues lo que sabíamos después del conteo rápido del domingo pasado era los porcentajes, ¿no es cierto? Qué peso había tenido cada fuerza política en la jornada, pero esto ya se traduce en distritos ganados y esos distritos, hablo por supuesto de la elección federal para la Cámara de Diputados, se traducen en curules en la Cámara y ya ahí hay números muy concretos, Lorenzo. Sí, Leonardo. Bueno, yo lo que te diría es que llegar a esto que vimos en estos días posteriores a la jornada electoral y retomando lo que tú mencionabas, es el producto de una planeación larga, de un trabajo arduo, de una serie de actividades que se van realizando y que se decantan y se encadenan entre sí a lo largo de los meses. A nosotros nos gusta utilizar mucho la idea de la cadena de confianza como esa serie de pasos, de etapas, que si bien están establecidas en la ley y en los calendarios electorales, son indispensables para ir construyendo poco a poco esa confianza que nos permite llegar de la mejor manera posible a la jornada electoral. Yo creo que esta jornada electoral fue una jornada, coincido contigo, ejemplar. La ciudadanía se apropió de la elección, a pesar de que la elección se llevó en medio de una pandemia. Las ciudadanas, los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla confiaron en el instituto y la participación ciudadana, que es inédita para una elección intermedia en este siglo. Las elecciones de los 90, las intermedias de 91 y de 97 tuvieron índices de participación más altos, pero también es cierto que entonces no se tenía un sistema, digamos, de un listado de electores, un padrón electoral tan sofisticado y con la cobertura que hoy tenemos. Tener un 52.7% de participación en un contexto de pandemia como en el que todavía estamos es realmente un logro y una expresión de una vocación de la ciudadanía por refrendar su compromiso democrático.
También hay que decir que el funcionamiento, ahora que mencionabas, el conteo rápido de todos los sistemas del que instrumentó el INE fueron realmente excepcionales. El conteo rápido tuvo una coincidencia, como bien dices, con rangos superiores e inferiores respecto de los, no solo de los triunfos, sino también de los porcentajes de votación, que si los comparas con los datos de un PREP que alcanzó un índice de captura de actas pocas veces antes visto, el 99.55% de las actas estuvieron capturadas en el PREP y nos dio unos resultados pues prácticamente idénticos o casi similares. Faltaron esas pocas actas por ser capturadas y con los que arrojaron al final los conteos, los cómputos distritales, que ahí sí es la agregación de todas las actas, de todas las casillas que pudieron instalarse el domingo pasado. Si tú comparas los tres datos, los de los conteos rápidos, los del PREP y los de los cómputos distritales, una vez más hay una exactitud y una congruencia absoluta, lo cual habla, insisto, de la precisión que tienen esos instrumentos, pero sobre todo de la capacidad técnica, del detalle, de la precisión misma en su funcionamiento que tienen los mismos. Yo creo que salió, que hemos organizado, porque lo hemos en plural, no hablo solamente del personal del INE, no hablo del personal eventual del INE, sino de las y los ciudadanos que se apropiaron de la elección. Hemos organizado la mejor elección de la historia desde el punto de vista de su éxito, pensando en los desafíos que creo que vale la pena recapitular sobre ellos en esta charla que enfrentamos, como también del funcionamiento y de la precisión técnica, como decía, de la elección. La mejor elección de la historia, fíjate nada más, precisar ahí este dato de participación, Lorenzo, porque tiene 52.7, supera a a estas intermedias de los 90, del 91 al 97, ahí había, me parece que de la del 97 estaba en 52.5, corrígeme. Sí, correcto. Las de los años 90, la de 91 y 97 tuvieron, que son intermedias, tuvieron índices de participación un poco más altos. Pero también es cierto que el padrón electoral estaba construyéndose. Entonces no teníamos un padrón electoral que tiene la cobertura del que hoy utilizamos. Pero si tú tomas en cuenta las intermedias de este siglo, 2003, 2009, 2015 y 2021, estas son las elecciones con la mayor participación ciudadana, con un casi 53%, si redondeas, 52.7% del listado nominal, lo cual es, pues la verdad, en el contexto de la pandemia, debo insistir, algo de lo que hay que sentirse como mexicanas y mexicanos muy satisfechos. Sin duda, y se percibe en el ambiente, hay que decirlo, ya me corregirán Enrique y Víctor en este sentido, pero no hemos tenido noticias a lo largo de la semana de impugnaciones, de movilizaciones de partidos o de entidades en los estados para impugnar el resultado, anular conteos, declarar nulas algunas casillas en algunas zonas. Seguramente las habrá, no digo que no existan, pero no ha sido el tono predominante de la jornada postelectoral, como muchos, Enrique, preveíamos. Muchos pensábamos que, dado la crispación del ambiente y la polarización, vendrían conflictos postelectorales, denuncias, impugnaciones, y lo cierto es que a 8 días pues, no hemos visto un número considerable de esto. Enrique, por favor. Bueno, es que la ley establece la posibilidad de que haya discrepancias y establece las vías para que esas discrepancias se procesen. En ese sentido, pues los afectados estarán en su derecho de impugnar cuando así se sientan afectados. Pero en efecto, respecto a lo que se temía, realmente es sorprendente el nivel de aceptación de los resultados. Pero Lorenzo, hablando justo de lo que decía Leonardo, de esta crispación, hay un mundo de diferencia entre lo que pasaba hace unos cuantos meses, cuando tenías un plantón ahí enfrente de las oficinas del IFE en la Ciudad de México, en el periférico, y tenías a aspirantes a candidatos o aspirantes a candidatos, pues prácticamente amenazando
a los consejeros, y tenías una circunstancia donde el IFE fue objeto de críticas y de agresiones, porque bueno, ese tipo de consideraciones, de frases, pues no eran simples críticas, eran agresiones al instituto. Y de repente como que se le dio la vuelta por completo. ¿Cómo evalúas tú este cambio, este tránsito de ambientes, Lorenzo? Bueno, lo primero, Enrique, es que efectivamente vivimos, esa es otra de las complejidades aparte de la dimensión de la pandemia, un ambiente no solamente polarizado, sino, como bien dices, crispado y profundamente intolerante. La polarización, lo he dicho en múltiples ocasiones, es algo no deseable, pero sin embargo previsible cuando hay procesos electorales. De hecho, me atrevo a decir que las campañas son los espacios institucionales para que las diferencias se procesen dentro de ciertos cauces legales. La polarización desde ese punto de vista no es ajena, sobre todo cuando hay elecciones como las de hace 8 días, del domingo pasado, que adquieren una especie y se venden como una especie de referendo respecto de las acciones de gobierno. Toda elección sirve además para elegir a gobernantes y a representantes, también para evaluar las buenas o malas acciones de gobierno, para premiarlas o castigarlas según sea el caso a través del voto ciudadano. Es un mecanismo de rendición de cuentas. Lo que sí es cierto es que nunca habíamos visto una estridencia y expresiones como que el INE debe morir, que el INE debe pronunciar por un empresario de los medios muy cercano al gobierno, que el INE debe ser exterminado, como lo dijo el presidente del partido gobernante, o bien agresiones como las que recuerdas de algunos inconformes con decisiones del INE, que más allá de optar por la ruta de las impugnaciones prevista por las leyes, pues literalmente amenazaron a la autoridad electoral tratando de doblegarla o de acobardarla, amedrentarla en el proceso de toma de sus decisiones. El INE no se dejó amedrentar, no se dio ante esas amenazas, aplicó la ley conforme lo establece y como además, como fue después validado por el propio Tribunal Electoral, y esto generó un ambiente de mucha tensión. Tal parecía que dentro de las estrategias de algunos actores políticos estaba la descalificación del árbitro, acusándolo de sesgo partidista o de parcialidad o de animosidad en contra de alguna fuerza política o de algún gobierno. Yo creo que esto podría haber sido interpretado como una estrategia para ver si se ocupaba de manera mucho más contundente esa descalificación del árbitro y de los resultados electorales si los mismos no favorecían una opción política. Pero más allá de eso, había claramente unos amagos. Recuerden ustedes, yo nunca había escuchado en un proceso electoral tanta insistencia con las reformas y tanta insistencia en contra del árbitro, más todavía viniendo desde el gobierno. Se habló de que el Poder Judicial debía hacer las elecciones, el representante del partido gobernante dijo que ya habían cambiado los tiempos y por lo tanto las elecciones debían volver a la égida y ser organizadas por la Secretaría de Gobernación. Se amenazó con reformas para cambiar radicalmente al INE, en fin, un ambiente, la verdad, muy crispado, que volvió muy complicado organizar elecciones. ¿Qué fue lo que cambió? Preguntas, Enrique. Yo creo que lo que cambió, o más bien se convalidó, es que frente a esas acusaciones, la ciudadanía salió a defender su institución. Porque el INE no es de quienes hoy dirigimos sus destinos. El INE lo mencionaba Leonardo al arranque y creo que tiene toda la razón. El INE depende de la confianza de la ciudadanía. Era imposible instalar 162.500 casillas si las y los ciudadanos no se apropiaban de la elección. Sin ese 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos que a pesar de la pandemia confiaron en las medidas sanitarias y salieron apropiándose de la elección a hacer la elección. Y yo creo que ahí estaban, ya se veía venir, ahí estaban las encuestas, el mismo Financiero y Bloomberg publicaron una serie de sondeos de opinión. Pienso, por ejemplo, aquella del INEGI, la encuesta de cultura cívica, que reflejaba ya una confianza ciudadana en el INE en torno al 60%, lo que lo convertía desde entonces en el órgano del Estado, en el ámbito civil, dejo de lado a las Fuerzas Armadas, con mayor confianza de la ciudadanía. Y a pesar de los embates y de estas acusaciones, varios medios de comunicación realizaron sondeos que llevaron a la INE a una confianza del orden del 68% entre las y los ciudadanos. Habrá que ver
qué pasó después de la elección, pero yo creo que este reconocimiento público, el que hayan disminuido los tonos, pero no desaparecido, cuidado, el que hayan disminuido los tonos en contra del INE, pues habla de que esta es una institución que se debe a la ciudadanía y que la ciudadanía protege. Pero todavía ahí están las sombras que se ciernen hacia el futuro. Hace unos días, y perdón que lo mencione así, hace unos días el presidente de un partido político gobernante señaló, y voy a citar a los medios, que insistiremos en una reforma al INE, cito, para que la autoridad electoral esté a la altura. Yo le pregunto a las y los ciudadanos, a las y las personas que nos escuchan esta noche, si el INE no estuvo a la altura. Para que la autoridad electoral, se decía, esté a la altura, y por ello se necesita, dijo este presidente, su renovación, presidente del partido, su renovación para que no privilegie ningún interés particular. Entonces, cito, sí necesitamos esta renovación, no estamos pidiendo un árbitro a modo. Pues cuando ha habido un árbitro a modo, creo que lo que ocurrió hace 8 días demuestra que el INE siempre ha actuado con estricto apego a la ley, con imparcialidad, y eso sí, ejerciendo su autonomía e independencia frente a los actores políticos, porque para eso está el INE, y creo que el respaldo ciudadano lo valida. A ver, Lorenzo, ahí precisar rápidamente en esto que dices, porque es vital. Tú dices, han disminuido este tono de hostilidad, ataque, agresión al INE, pero no ha desaparecido. Citaste ahí al señor Delgado y sus siempre desatinadas declaraciones, pero el INE salió fortalecido de la elección, dirías tú, está totalmente blindado para evitar estos dislates de algunos personajes de la política, ¿o crees que todavía haya vulnerabilidad, Lorenzo? Pues bueno, yo creo que salió sin duda fortalecido, Leonardo. Basta leerlos a ustedes, leer a quienes forman opinión pública, digamos, ser sensible a la percepción de la propia ciudadanía. El INE y quienes formamos parte del INE, de nueva cuenta, con mucho orgullo podemos decir que hemos cumplido. Los aplausos en el ámbito público cuando vas a algún restaurante, a algún lugar público, al personal del INE, me parece que son un ejemplo de esa fortaleza institucional. Y el reconocimiento internacional que se ha hecho por parte de las misiones de observación electoral y de muchos gobiernos extranjeros a la extraordinaria elección. Cito algunas, estoy utilizando expresiones de algunas de los pronunciamientos de estas misiones, en fin, de estos documentos que se han hecho públicos en los días posteriores a la jornada electoral a lo largo de esta semana, hablan de que el INE, claro que salió fortalecido. Si teníamos un sistema electoral respetado a nivel internacional, el nuestro hoy es todavía más apreciado, y así, insisto, así lo demuestran estas muestras, estas expresiones que se han venido planteando. Yo creo que el INE sin duda sale fortalecido. Pero a lo mejor, digamos, hay quien sigue, a ver, a mí me cuesta mucho pensar que esas amenazas eran solamente de temporada. Y creo que al INE, como a la democracia, como a las instituciones de la democracia, hay que seguirlas defendiendo. La autonomía, así como la autonomía se ejerce día a día y la independencia también, decisión tras decisión, la defensa de la democracia no es algo de temporada, La defensa de la democracia tiene que hacerse todo el tiempo. Ahora, la composición con la que muy probablemente quede la Cámara de Diputados de la próxima legislatura, pues volverá, digámoslo así, mucho más complicado que una sola fuerza política haga y deshaga a voluntad. Y como ocurre en democracia, tendrán que construirse consensos que yo creo, pues que dado que todos las fuerzas políticas se vieron beneficiadas de la actuación imparcial del INE en las elecciones de hace una semana, pues los llevarán a todos a evitar estas pulsiones que allí están, Allí están. Hay a quien no le gusta el INE. Hay quien preferiría una autoridad subordinada. Vuelvo a insistir, hay quien preferiría que las elecciones las hiciera la Secretaría de Gobernación, justamente volviendo a donde empezamos, cuando las elecciones eran un problema hace 30 años, porque las organizaba el gobierno. Hoy las elecciones son ciertas, creíbles y transparentes, porque un órgano autónomo que se debe a la ciudadanía es el que organiza las elecciones. Pero si la pregunta es, ¿veo riesgos en el futuro? Sí, aunque el INE es mucho más fuerte
porque la ciudadanía se apropió de la elección y salió a defender al INE de lo que ocurría hace algunas semanas. Víctor, por favor. Sí, en la semana se habló de campañas de desprestigio para explicar el voto en contra del partido en el gobierno en la Ciudad de México, pero campañas de desprestigio las que recayeron sobre el INE durante todo el proceso electoral. Lorenzo, una buena señal es que el día después de la elección, el que había sido el principal crítico del INE ya no ofendió al árbitro electoral ni se metió con la credibilidad de la elección. Pero el 6 de junio se refrendó el compromiso del país por la vía democrática, con el ejercicio libre del voto. Una muestra muy clara fue la participación masiva, decías, 52.7%, que representan más de 48 millones de personas. La pregunta es, ¿qué sigue para consolidar el sistema electoral en México? Bueno, Víctor, yo lo que te diría es que ojalá esa actitud de prudencia que ha prevalecido en estos días dure. Ojalá, porque creo que el INE es una institución que molesta a muchos, a pesar de que, como se ha demostrado en estos días, cumple de manera puntual su trabajo. Yo te diría que lo que sigue es, sin condescendencias, seguir defendiendo la institucionalidad democrática. El INE no quiere aplausos. El INE demanda de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la opinión pública, contextos de exigencia, que se señale cuáles son los puntos que hay que mejorar, y sin lugar a dudas nuestro sistema electoral tiene varios ámbitos de mejora. Por ejemplo, una de las recomendaciones de las misiones de observación electoral, que se modifique la ley para que las casillas puedan instalarse desde las 7 de la mañana y no a partir de las 7:30 como la ley lo establece. Aunque recuerdo pláticas con varios actores políticos en las que cuando se planteaba eso decían, no, 7:30, ¿y saben por qué? Porque los partidos tienen miedo que sus representantes no lleguen tan temprano y no entonces te pierdan ese momento de vigilancia. Yo lo que digo es, pues pensemos la ley en la lógica de mejorarla, no nada más en la lógica de los intereses de los partidos. Bueno, ¿saben por qué se cuentan los votos hasta el miércoles después de la elección? Y eso dicho por algunos actores, por algunos representantes de partidos políticos, porque los días que siguen a la elección, lunes y martes, les sirven para preparar sus impugnaciones. Y qué bueno que impugnen, qué bueno que utilicen las vías legales para ejercer sus derechos y defender sus intereses. De eso se trata la democracia, lo decía muy bien Enrique hace un rato. Todavía vendrán las impugnaciones y seguramente habrá varias que se procesen por donde deben transitar. Yo lo que diría es que, a ver, tenemos un sistema electoral que funciona y funciona bien. Y lo hemos demostrado por enésima ocasión en la elección de hace 8 días. Dicho eso, ¿se puede mejorar? Sí, pero los principales problemas del país ya no están en lo electoral. El presidente hace unos días dijo en una reunión con empresarios cuáles eran sus 3 prioridades. Y una de sus prioridades era una reforma electoral para eliminar o reducir la representación proporcional. Por cierto, lo mismo que pidió el PRI cuando gobernaba y lo mismo que pidió el PAN cuando gobernaba. Desde el gobierno siempre es muy cómodo y provechoso eliminar esa figura, la de la representación proporcional, que es fundamental para que la pluralidad política del país se refleje de la mejor manera posible en el órgano democrático por excelencia del Estado, que son las cámaras del Congreso de la Unión. Dicho eso, yo creo que lo que viene, Víctor, es sí pensar en qué ajustes hacemos para mejorar el sistema electoral, pero bajo una lógica que no sea, digámoslo así, o que no vaya en contra de ese proverbio propio del ámbito anglosajón que dice, traducido al español de manera libre, si funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. El sistema electoral mexicano funciona sin duda, como pocos en el mundo, y lo dice el mundo, no lo dice el presidente del INE, lo dicen los expertos a nivel mundial. Dicho eso, vayamos viendo qué cosas mejoramos, qué cosas en las que vale la pena avanzar. Por ejemplo, no se ha dicho mucho, pero tuvimos por primera vez voto por Internet de más de 10,000 mexicanas y mexicanos que optaron por esta ruta para votar en los 11 estados en donde existía esta posibilidad. Para 2024 el voto por Internet se va a utilizar para las elecciones presidenciales y las elecciones del Senado y los mexicanos que viven en el extranjero, que podrán optar por esta ruta y no solo por la postal. Yo creo que hay que aprovechar la experiencia que hoy
nos dio este ejercicio para eventualmente ir avanzando y, ¿por qué no pensar en el voto electrónico? Yo no digo que vayamos para allá, yo digo que lo discutamos. Es decir, pensemos más bien en cómo mejorar el sistema electoral y dejemos de lado estas tentaciones de refundación del sistema electoral, porque los verdaderos problemas ya no están en las elecciones. No utilicemos lo electoral como una manera para esconder cuáles son los verdaderos desafíos, los problemas estructurales que como sociedad padecemos. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, que todas están allí y van a estar lamentablemente por mucho rato. A eso deberían enfocarse los esfuerzos de los gobiernos y de la discusión política, digo yo. Y por supuesto, mejoremos en lo que haya que mejorar lo electoral, pero no lo reinventemos. Ahora hablaremos, Lorenzo, en un momento más de esos espacios de mejora, porque pues para los que estamos afuera vemos que hay una maquinaria eficiente, aceitada, representativa, plural también, etcétera. Pero déjanos hacer una pausa aquí, vamos rápidamente a mensajes y regresamos a la silla roja con el doctor Lorenzo Córdoba. De regreso en la silla roja con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Incidentes, Lorenzo, sabemos que hay algunos aislados de violencia, de un grupo de violentos que trató de asustar en una casilla, rompió material, se llevó. Cuando vemos el global, son muy pocos incidentes de esa naturaleza. Nosotros en la transmisión del financiero Bloomberg logramos cuantificar entre 9 y 11, a lo mejor tú tendrás el reporte final, pero lo que quiero decir es que no fueron los determinantes ni los que marcaron el tono de la jornada. Quiero referirme, en esto de los incidentes y en el clima electoral, al muy polémico tema de los influencers, esto que ha ido cobrando relevancia. Ya hasta el presidente salió a decir esta semana que habían hecho mal esos personajes públicos o semipúblicos que habían utilizado sus redes para apoyar al Partido Verde. Se habla de una sanción al Partido Verde y hay esta preocupación de pensar que esto es como cíclico. A ese partido en particular le ha funcionado esa estrategia, no es la primera vez que lo hace, lo hizo ya en elecciones pasadas, cuando utilizó al señor Herrera, al director técnico de la Selección Nacional, para impulsar a su partido. Es decir, parece que las sanciones y las multas no son suficientes, Lorenzo. ¿Qué procede? Lo van a castigar, le van a poner una multa y el Verde pues va a volver a hacer lo mismo. Doctor Córdoba, por favor. Bueno, Leonardo, a ver, primero, por lo que hace a los incidentes, la verdad fueron marginales si se piensa en el tamaño de la elección. El día de la jornada electoral no se pudieron instalar desde el principio 30 casillas de 162.500. Y a lo largo del día se interrumpió de manera definitiva la votación porque hubo algunas casillas en donde hubo algún conato de violencia, porque se quemaron los paquetes electorales, en fin, en un centenar más. Pero si tú te fijas en la dimensión, estamos hablando pues de una proporción realmente mínima. Lamentablemente el país es el que es, hay lugares en donde hay conflictividad social, que fue la principal causa que llevó a algunas ciudadanas y ciudadanos pues, interrumpir la elección, quemar las casillas, en fin. Pero la verdad, pensando en el contexto que vive el país, se trata de circunstancias que no alteraron el buen curso de la jornada electoral. Y ahí están las cifras pues, que hoy estamos a una semana celebrando. Por lo que hace, sin embargo, a este caso específico que mencionas, creo que vale la pena decir en efecto, que no es la primera vez que ocurre. En las elecciones de 2015 ya tuvimos algunos personajes públicos que recibieron dinero, que fueron pagados para promocionar ese partido, lo cual constituye no solamente una falta en términos, digamos, de la propaganda electoral, porque no se puede hacer propaganda cuando arranca el periodo de veda y ya han terminado las campañas y durante toda la jornada electoral,
es decir, hubo quien quiso aprovecharse y violando esa prohibición, pero además hubo sanciones en materia de fiscalización porque se trató de dineros no reportados a la autoridad electoral y se constató que todos estos personajes públicos habían recibido pago, es decir, actores, por cierto, de segundo nivel, pero actores, ya mencionabas el caso del señor Herrera, en fin, y eso trajo también sanciones. En esta ocasión, vimos desde el día anterior de la jornada electoral que estaba repitiéndose esos patrones. Y lo que el INE hizo, esto es importante señalarlo, fue detonar un procedimiento oficioso. Es decir, el INE no se esperó a que hubiera queja, sino que intervino abriendo un procedimiento sancionatorio para poder tomar medidas precautorias y a la postre imponer sanciones. Lo que ocurrió es que gracias a esta actuación del INE, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó la suspensión de todos estos tweets, posts en Facebook y demás, videos de YouTube, que estos personajes, que, en fin, de los cuales, por cierto, si se me permite, yo prácticamente no conozco a ninguno, salvo algunos que eran reincidentes de la vez pasada, sedicentes influencers, sí, que según esto influyen en la gente, con sus posteos, en fin, con sus tweets, que estaban circulando en redes sociales. Gracias a medidas cautelares se suspendieron, se bajaron de las redes sociales, pero allí están documentados los hechos de una lista de casi un centenar de personas, algunas más o menos conocidas, otras al menos para mí completamente desconocidas, una de las cuales señaló que había recibido dinero por parte del Partido Verde Ecologista. Las investigaciones están en curso. Ojalá, esto va a tener dos vertientes en el ámbito electoral, hay que decirlo, en el ámbito del INE. La primera es una investigación por violaciones a las reglas de propaganda que tendrá que sancionar al final la sala especializada del Tribunal Electoral. Ojalá y esa sala tome en cuenta que se trata, si se constatan las faltas, esto está en curso, no quiero prejuzgar. Si fuera efectivamente una falta, pues ojalá el Tribunal Electoral tome en cuenta una eventual reincidencia, el daño que se hace a la integridad de la elección y no vaya a salir como ha ocurrido con una amonestación pública, porque pues aquí evidentemente si la vez pasada se sancionó con recursos, en esta ocasión tendría que ser mucho más severa la sanción, insisto, si se constatara la falta. Dicho eso, también está la vertiente de fiscalización y habrá que cuantificar cuántos recursos. Eso nos puede llevar en los próximos días a intervenir en el sentido de conocer las cuentas de estos personajes para saber si hubo pagos y poder determinar a cuánto ascendieron. Pero además, afortunadamente, hoy se abrió otra vertiente, que es la de los delitos electorales. Entiendo que la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales abrió una investigación para ver si se configuraban delitos o no. De todos modos, el INE iba a dar vista a la Fiscalía y esto eventualmente puede llevar a que se cometan delitos. Y vamos a ver si esto que se ha cacareado tanto y se ha dicho que cambia sustancialmente el sistema electoral, que fue incrementar las penas y colocar a los delitos como delitos con una gravedad importante que impide que se sigan procesos en libertad, que implica la presión preventiva, pues efectivamente funcione. Porque a la gente que viola las normas electorales, si se configura un delito, no estaría mal que se mandara un buen ejemplo, pues procesando penalmente a quienes hayan infringido las reglas de la competencia electoral y hayan pretendido beneficiarse con eso. Pero pues habrá que ver qué pasa, las investigaciones están en curso, yo no quiero prejuzgar, si se constata que hay una falta, habrá que sancionar, si se constata que no hay falta, pues será absuelto las personas y las entes políticos involucrados. Habrá que ver qué pasa. Totalmente a favor de enviar esa señal y si cometieron un delito electoral que la sanción sea enérgica a esas personas, a ver si la próxima vez están tan dispuestos a recibir la cantidad de dinero que el Verde les ofrezca por subir un post. Pero la pregunta concreta ahí es, ¿el registro del Verde está en juego, Lorenzo? Pues mira, esto se ha discutido ya en otras ocasiones. Yo siempre he sostenido, claro que es una de las sanciones previstas en la ley. Habrá que determinar primero si hay una responsabilidad de ese partido. Segundo, hasta dónde está involucrado. Tercero, habrá que evaluar la gravedad de esta falta.
y sí, en este sentido, pues se constata la contumacia de ese partido. Dicho eso, yo siempre he sostenido que los registros de los partidos políticos no pueden ser objeto necesariamente de una decisión administrativa en primera instancia. Ahí está la posibilidad como sanción, pero yo creo que los registros los otorgan y los cancelan, los quitan los propios ciudadanos en primera instancia. Habrá que ver la gravedad. En otros casos, en otros lugares del mundo, ha existido la posibilidad de cancelar registros cuando hay circunstancias realmente muy graves, como por ejemplo pasó en España con Henry Batasuna, cuando se demostró que había financiado al terrorismo y por lo tanto se quitó su registro, o al Frente Islámico de Salvación en Argelia, cuando se le canceló su registro porque su actuación atentaba directamente contra la existencia misma de la democracia. Estas son faltas graves, pero yo digo, si hay lugar a una sanción de esa naturaleza, tiene que haber sido una conducta que ponga en riesgo la viabilidad del sistema democrático. No sé si haya ocurrido con esto, me parece que sí se constata, pues son sanciones o son irregularidades de un partido que le juega, que le ha jugado en el pasado a no respetar necesariamente la ley. Pero no quiero prejuzgar, vamos a ver si se constata esto o no. Por lo pronto las investigaciones están en curso, el INE va a ser absolutamente severo en la implicación de las sanciones para que esto no vuelva a ocurrir, aunque lamentablemente pues ya estamos en una segunda vuelta, es decir, ya ocurrió. Así que habrá que discutirlo con mucha seriedad, Leonardo, ¿no? Pero la posibilidad pues está en la ley, aunque hay otras sanciones que podrían explorarse, como por ejemplo la que la ley prevé de eliminar o quitarle durante un periodo que puede ser importante las prerrogativas de radio y televisión a los partidos políticos. Ya se exploró en 2015. Lamentablemente había quienes planteábamos entonces sacar del aire a ese partido durante 2 semanas y media. Al final el Consejo General dijo que solo 3 días y el Tribunal Electoral dijo que solo 1 día. Poco peso en términos inhibitorios de esa sanción, pero habrá que ver. Si alguien violó la ley, yo digo que las sanciones deben dolerle para inhibir esa conducta indebida en el futuro. Habrá que ver todavía, pero es una discusión que está abierta. Sí. Así es. Y en este caso, como ha señalado, hay reincidencia. Enrique, por favor. Un tema, Lorenzo, que viene en estos días, usualmente, días y semanas, es el asunto de los gastos de campaña. Creo que vale la pena precisar qué es lo que va a hacer el INE y qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, se demuestra que hay candidatos, sobre todo candidatos ganadores, que violaron los límites establecidos por la ley en los gastos de campaña. Bueno, de nuevo aquí habrá que ver qué ocurre, igual que en el caso del procedimiento que se inició por esto el caso de los así llamados influencers. Habrá que analizar y determinar, deslindar, como se dice, responsabilidades y verificar si hay alguna violación y en su caso sancionarla. Acá lo que pasa, Enrique, y aprovecho tu pregunta para señalar, para poder anticipar que este proceso electoral, a pesar de que ya pasó la jornada electoral, a pesar de que ya pasaron los cómputos distritales, todavía tienen 3 grandes etapas por venir. La primera tiene que ver con lo que me preguntas, es decir, falta todavía la fiscalización de las campañas. Esto va a terminar con la resolución que tome el Consejo General del INE el 22 de julio próximo. Estamos ahora en la revisión y ahora vuelvo al punto. La segunda etapa que todavía está por venir es la que ya se mencionaba hace un rato de las impugnaciones. Se pueden impugnar tanto los resultados electorales derivados de los cómputos como también impugnar las decisiones que el INE tome en su momento a propósito de la fiscalización. Y una vez que estas impugnaciones hayan sido resueltas por las salas del tribunal y los tribunales electorales de los estados, al final del mes de agosto el INE hará la asignación de las diputaciones plurinominales, con lo cual quedará integrada la Cámara de Diputados de en su próxima legislatura y terminará ahí sí ya formalmente el proceso electoral. Pero por lo que hace a la fiscalización, creo que es importante señalar lo siguiente. El sábado previo a la jornada electoral, es decir, el sábado de la semana pasada, más de 29,000 candidatos tuvieron que presentar, candidatos y candidatas, sus informes de gasto de campaña, en donde reportaran todo ingreso y todo gasto. Se supone
que debieron haberlo reportado a más tardar 3 días después de que haya ocurrido ese ingreso o ese gasto. Muchos de ellos presentaron estos datos hasta el informe, con lo cual ya de entrada van a ser merecedores de una sanción por entrega extemporánea. Muchos hacen esto para evitar la posibilidad del INE de compulsar esos ingresos y esos gastos con el sistema bancario nacional, con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o con la Unidad de Inteligencia Financiera, que en esta materia, por mandato de ley, colaboran con el INE en la fiscalización. Pero además habrá otro elemento con que compulsar, que son digámoslo así, el trabajo de campo que hizo el INE durante las campañas y que nos llevó a que nuestro personal registrara todos los espectaculares, tomándoles fotografía y georreferenciándolos, las bardas, las pintas en las bardas, las mantas, que asistieron a la asistencia a los actos de campaña para poder saber qué había, cuántos gastos se habían hecho en equipos de sonido, en templetes, si se repartían algunos de estos materiales que les encanta repartir a los partidos, gorras, camisetas, etcétera, y también visitas a las casas de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que el INE no se conforma con lo que los candidatos y candidatas le informan, le reportan, sino que va al campo a ver lo que llamamos objetos de gasto. Esto se compulsa con lo que los candidatos y candidatas nos informaron. Y a partir de finales de la próxima semana entraremos en una lógica de respeto a la garantía de audiencia para que nos vayan aclarando todo lo que el INE encontró como potenciales anomalías, irregularidades. Al final, como te decía, el 22 de julio, el Consejo General conocerá cuáles irregularidades se cometieron, impondrá las sanciones correspondientes y determinará a cuánto ascendieron los gastos de campaña de cada una de esas 29,000 candidaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que se podrá determinar si se respetaron los topes fijados en la ley o no. Y la ley prevé que si se rebasan los topes de gastos de campaña en más de un 5% del monto del tope, y la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%, y hablo por supuesto del potencial rebase o del eventual rebase de quien ganó una elección, el Tribunal Electoral conocerá esta información y definirá si es posible anular o no esa elección. Pero el rebase del 5% del tope, con una diferencia menor al 5% entre el primer y segundo lugar, es de acuerdo con la ley una causal de posible anulación. Entonces todo esto todavía está por verse, por eso digo que la elección no ha terminado y habrá que esperar con calma que se termine el proceso de fiscalización a cargo del INE. Muy importante esto para el cierre de la jornada, muy destacado. Preveo que va a haber casos, conozco muchos municipios donde la diferencia fue de 1 punto, de 1.5, de 2, y donde acusan exceso de gastos. Vamos a ver, no los quiero señalar porque pues falta que lo diga la autoridad. Víctor, por favor. Lorenzo, hace pues un momento hablabas del tema de la polarización y yo te quiero preguntar si nos quieres compartir tu opinión sobre el tema del voto de odio. ¿Se puede hablar de un voto de odio y temor hacia el movimiento del partido en el gobierno, sobre todo en clases medias y altas? Es grave esta división clasista y discriminatoria, sobre todo en la Ciudad de México, donde la geografía política quedó dividida en 2 bloques. Es lamentable que en las plataformas digitales se magnificó el lenguaje de odio durante las campañas electorales en detrimento de discusiones democráticas de calidad, ¿no? Bueno, yo no hablaría de un lenguaje, de un voto de odio, Víctor, sino más bien recordar que el voto en un contexto democrático como el nuestro tiene 2 propósitos. Por un lado es un mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Pero también, y esto lo dice la literatura política desde hace mucho tiempo, el voto es un auténtico mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual las y los electores premian o castigan, con el sentido del mismo, a las buenas y a las malas acciones de gobierno. Acuérdense que en el año 2000 se habló del voto de castigo como una nueva modalidad de votación. Bueno,
Yo creo que el voto de castigo es consustancial a un sistema democrático. Y hay muchos ciudadanos que expresan su voto para premiar, respaldar las acciones de gobierno o para castigarlas. A mí también, como a ti, me preocupa mucho esta lógica de dividir, utilizar el sentido del voto o las victorias para seguir profundizando esta lógica de división y de polarización de la sociedad. Y yo digo una cosa, a propósito, porque hay quien dice que lo que pasó en la ciudad es que un partido no hizo lo que dijo el presidente o no se acercó al presidente o qué sé yo. Yo lo que digo es respetemos todas y todos a la ciudadanía. Cada ciudadano en este país votó de manera libre por la opción política que quiso, por las razones que haya querido, por simpatías o por antipatías, por convicción de que están haciendo bien las cosas o por convicción de que están haciendo mal. Porque convencieron a esos ciudadanos una opción política u otra. Es decir, en México el voto es libre y empecemos a tenerle respeto a las y los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas razones que están detrás del voto y la que habló fue la ciudadanía. No le demos vueltas. Hubo quien ganó y hubo quien perdió. ¿Cuáles fueron las razones que las ciudadanas y los ciudadanos apoyaron o no apoyaron esas opciones políticas? ¿Por qué? Por muchas razones puede ser. Pues de eso se trata. El voto es informado y por lo tanto uno decanta su voto a partir de sus propias convicciones. De eso se trata votar en democracia. Lo demás puede ser objeto de interesantes análisis políticos, análisis estratégicos por parte de los partidos, pero no le quitemos mérito a que lo que pasó hace 8 días fue una auténtica fiesta democrática en donde las y los mexicanos masivamente salimos a votar en libertad. Y con nuestro voto decidimos quién nos gobierna y quién nos representa. Y la conclusión, a una semana de esa elección, es que este es un país plural, es un país diverso, es un país que no cabe bajo una sola sigla, que no puede caber al amparo de una sola voz. México es lo que es y en eso tiene su propia riqueza, en su diversidad, pluralidad y diversidad. Respetemos esa diversidad porque eso es lo que somos. El pueblo mexicano es eso. Se habla mucho ahora de pueblo. El pueblo es el conjunto de ciudadanas y ciudadanos en nuestras diversas opiniones y se vale en una democracia pensar distinto. Quien ganó hoy eventualmente perderá mañana. Y por cierto, nadie ganó todo y nadie perdió todo. Y nadie ganó ni perdió de una vez y para siempre. En unos años más nos veremos nuevamente en las urnas y las y los ciudadanos decidiremos y juzgaremos la actuación de nuestros representantes y de nuestros gobernantes, la actuación de los partidos de oposición y de los partidos gobernantes. De eso se trata la democracia. Pretender reducirlo a que si hubo voto de hoy o no, me parece que es, digámoslo así, descalificar la lógica y la riqueza de nuestro sistema democrático. Mensaje claro y transparente, Lorenzo, lo decíamos el domingo en la noche, hace una semana, en la transmisión especial. El voto demuestra una dispersión, una diversidad, pluralidad, un voto multicolor, donde no es todo para nadie y donde prácticamente todos obtienen algo. Hay la desaparición de 3 partidos pequeños que a lo mejor un comentario muy reducido al respecto, para confirmar, se van, no llegaron al registro que marca la ley, el PES, Fuerza México y redes sociales progresistas. Nos quedan 3 minutos, señores, seamos muy puntuales en el uso de la palabra. Comentarios finales y conclusiones. Enrique, por favor. Bueno, yo creo que sí hubo un ganador, y pues ese ganador fue el INE, porque ganó todo en el sentido de la credibilidad, casi todo. Me preocupa un detallito, Lorenzo. Guerrero, el PREP de Guerrero registra un avance muy limitado de la captura de casillas, 30 y tantos %, como que preocupa en medio de todas las cosas buenas este detalle en particular. No sé si un comentario muy breve a este respecto.
Sí, rapidísimo. Lo primero, lo que decía Leonardo, los cómputos distritales a nivel federal confirman que efectivamente estas tres fuerzas políticas de nueva creación no alcanzaron el 3% de la votación, por lo que se va a iniciar el proceso de liquidación de los mismos. Por supuesto, todavía falta mucho, ellos podrán impugnar, habrá que ver si alguna elección se anula y esto implica que todavía mantengan su registro por un periodo adicional, pero bueno, de entrada sí todo parece apuntar a que habrá 3 partidos que pierdan su registro. Y por lo que dice Enrique, el PREP de Guerrero, el INE lo dijo desde un par de días atrás, no hicieron bien el trabajo en el órgano electoral y no estaban listos para que ese PREP funcionara a cabalidad. Dicho lo cual, compiló solamente el 35% de las actas, que es muy bajo. Afortunadamente, tuvimos conteo rápido para la gubernatura de ese estado y de los otros 14 estados en los que disputaron gubernaturas a cargo del INE, y se ha demostrado la precisión de ese ejercicio. Hasta donde yo tengo entendido, sigue el cómputo de los cómputos distritales en Guerrero, y bueno, cuando estos terminen, pues se podrá saber con claridad y precisión cuántos votos tuvo cada una de las candidaturas. Yo confío mucho en que por la precisión con la que se realizó y la gran calidad técnica de los conteos rápidos del INE, pues se encuentren esos resultados dentro, como ha pasado en los otros casos, dentro de los rangos de votación establecidos por el conteo rápido. Pero el PREP ahí sí efectivamente no funcionó, es una responsabilidad del órgano electoral de Guerrero, y el INE tendrá que hacer las indagatorias y eventualmente fincar las responsabilidades correspondientes. Víctor, por favor. Sí, creo que hay que destacar lo positivo de esta jornada, que obviamente ya se comentó, el fortalecimiento que le deja al INE en términos de la organización electoral, la alta participación ciudadana, 52.7%, que representan más de 48 millones de votantes, la no violencia en la jornada creo que también es muy positivo, y algo que no mencionamos, pero sin duda es relevante, el triunfo de 6 mujeres en gubernaturas, que pues eso también es positivo. Gracias Lorenzo por acompañarnos a entender las claves de esta elección. Mil gracias a ustedes, Enrique, Leonardo, Víctor, y mil gracias, si se me permite aprovechar este espacio privilegiado, a las y los mexicanos. México ganó y la democracia mexicana se robusteció. Mil gracias a todas y todos. A usted que nos sigue y nos acompaña gentilmente, hacerle mención de este texto que presenta el doctor Córdoba. Hace apenas unos días, la democracia no se construyó en un día, un proceso de reflexión profundo acerca del sistema electoral mexicano y de su transformación, su cambio en los últimos 3 años. Se lo recomiendo ampliamente y es un texto obligado hoy para entender pues cómo sucede el proceso electoral en este país, sus fortalezas, sus virtudes. Lorenzo, a nombre del Financiero y de todos nosotros, muchas gracias. Reiteramos nuestro reconocimiento al INE y el servicio que este instituto le presta a México y que muchos valoramos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los saludo con mucho afecto. Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Y a usted que nos acompaña, muchísimas gracias. Aquí puntualmente en La Silla Roja, la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre,